Bienvenidos a Jubilación de Ministro, el canal donde desmontamos la burocracia y te explicamos las cosas como son, sin rodeos ni complicaciones innecesarias. Hoy traemos algo gordo, algo que va a cambiar la vida de miles de trabajadores en España. Porque resulta que recibir una incapacidad permanente ya no significa automáticamente perder tu puesto de trabajo. Sí, has oído bien. Estamos ante uno de los cambios más revolucionarios que hemos visto en la seguridad social española en décadas. Y no es exageración. Hablamos de la nueva Ley 2 de 2025. Una norma que le da la vuelta por completo a algo que parecía inmutable. La relación entre incapacidad y despido. Pero además tenemos una noticia igual de importante. El Tribunal Supremo acaba de ponerle freno al INSS y sus famosas revisiones sorpresa. Ya no podrán llamarte cuando se les antoje para revisar tu incapacidad. Tienen que respetar los plazos que ellos mismos establecieron. Así que quédate, porque lo que vamos a contarte hoy puede cambiar tu tranquilidad para siempre. Tu seguridad laboral y económica empiezan aquí. Vamos a sumergirnos de lleno en lo que, sin exagerar, es una de las transformaciones más profundas de la protección social española de los últimos tiempos. Estamos ante un cambio que no solo modifica leyes, sino que revoluciona la mentalidad con la que abordamos la discapacidad en el ámbito laboral. Es un giro de 180 grados que pone patas arriba décadas de práctica administrativa y empresarial. Hasta ahora, la historia era siempre la misma y la conoces perfectamente. Te diagnostican una incapacidad permanente y, casi automáticamente, llega la carta de despido. Era como un dominó. Una pieza caía y arrastraba a todas las demás. La incapacidad significaba el fin de tu carrera profesional, el cierre de un capítulo laboral, muchas veces sin posibilidad de escribir uno nuevo. Era el sistema diciendo, ya no sirves, busca la puerta de salida. Pero esa época se ha terminado. Completamente. La nueva ley obliga a las empresas a buscar soluciones, a adaptar puestos de trabajo, a encontrar alternativas reales antes de siquiera pensar en un despido. Es un cambio de paradigma tan brutal que todavía muchos no se han dado cuenta de su verdadero alcance. Porque no estamos hablando de un pequeño ajuste legislativo, de esas reformitas que se hacen para contentar a tal o cual colectivo. Es un cambio de mentalidad radical. Pasamos de un modelo que veía la incapacidad como una barrera insuperable a uno que la entiende como un reto que se puede resolver con creatividad y voluntad. Es la diferencia entre decir «no puedes» y preguntarse «¿cómo podemos?». La pieza central de toda esta revolución es la Ley 2 de 2025, que redefine por completo la protección del puesto de trabajo cuando aparece una incapacidad permanente. Y aquí está la diferencia clave, la que lo cambia todo. Antes, una resolución de incapacidad permanente era causa directa y automática de extinción del contrato. Era como un interruptor. Se activaba la incapacidad y se apagaba el empleo. Ahora con la nueva normativa, esa automaticidad brutal desaparece. La empresa tiene la obligación legal, no moral, sino legal, de buscar primero todas las soluciones posibles. Es un proceso estructurado, con pasos muy claros y plazos definidos. ¿Cómo funciona esto en la práctica diaria? Pues mira, es un mecanismo con engranajes muy precisos. Cuando llega esa resolución de incapacidad permanente, el trabajador tiene 10 días hábiles para comunicar por escrito que quiere mantener su puesto de trabajo. Es su derecho y su decisión. A partir de ese momento, el contrato no se extingue, sino que entra en una especie de pausa técnica. Y ahí es donde la empresa tiene que demostrar de qué pasta está hecha. Tiene 3 meses para mover ficha, 3 meses para evaluar todas las opciones, para estudiar si puede hacer los ajustes razonables necesarios
o si existe algún otro puesto compatible con las limitaciones del trabajador. Y solo, y recalco la palabra solo, si demuestra de manera fehaciente y por escrito que no hay ninguna opción viable, o podría proceder a la extinción del contrato. Pero claro, aquí surge la pregunta del millón. ¿Qué diablos es exactamente un ajuste razonable? Porque ahí está la clave de todo. Hablamos de medidas muy concretas y tangibles. Adaptar el espacio físico de trabajo. Proporcionar tecnología de apoyo. Modificar horarios para dar más flexibilidad. Redistribuir tareas. Ofrecer teletrabajo cuando sea posible. Cambiar la ubicación del puesto dentro de la empresa. En fin, todo aquello que permita que la persona pueda desarrollar su actividad laboral de manera efectiva. Y para que las pequeñas empresas no se vean asfixiadas económicamente, porque sabemos que no todas tienen los mismos recursos que las multinacionales, se ha establecido un límite económico claro para las empresas de menos de 25 empleados, y se busca ese equilibrio delicado entre proteger al trabajador y no ahogar al empresario. El mensaje que queda grabado a fuego es este. El despido pasa a ser el último, el ultimísimo recurso. Ya no es la opción por defecto, ya no es el camino fácil. De hecho, si una empresa opta por el despido sin haber intentado seriamente una adaptación, ese despido puede ser declarado nulo por discriminación. Y eso, créeme, es una seguridad jurídica y una capacidad de negociación que antes simplemente no existían en el panorama laboral español. Pero hablemos de lo concreto, de lo que realmente significa esta nueva protección en el día a día. Porque cuando mencionamos adaptaciones razonables, estamos hablando de medidas muy tangibles y específicas. Me refiero a adaptar el espacio físico donde trabajas, desde instalar una rampa de acceso hasta ajustar la altura de tu escritorio. También incluye la compra de tecnología que te ayude, como software de reconocimiento de voz si tienes dificultades para escribir, o pantallas con mayor resolución si tienes problemas de visión. La flexibilidad en horarios y tareas es otro pilar fundamental. Tal vez necesites llegar una hora más tarde por tratamientos médicos, o quizás requieras pausas más frecuentes. Todo esto entra dentro de esas adaptaciones que ahora la empresa está obligada a considerar seriamente. E incluso el teletrabajo se convierte en una herramienta de inclusión laboral, permitiendo que trabajadores con ciertas limitaciones de movilidad puedan desarrollar su actividad profesional desde casa. Pero tranquilo, porque los legisladores han pensado también en las pequeñas empresas. Para las empresas de menos de 25 empleados, se establece un límite económico muy claro, buscando ese equilibrio para que la carga no sea desproporcionada. No se trata de hundir a las pequeñas empresas, sino de crear un sistema justo y sostenible para todos. Así que el mensaje principal, el que tienes que grabarte a fuego, es este. El despido pasa a ser el último, ultimísimo recurso. Ya no es la opción por defecto que era antes. Una empresa no puede simplemente decidir, este trabajador ya no me sirve, y mandarlo a la calle. Ahora tiene que demostrar que ha explorado todas las posibilidades de adaptación antes de considerar siquiera el despido. Y muy bien. Con toda la parte de la seguridad en el trabajo ya clara, vamos a lo que también importa, y mucho, el dinero. ¿Qué va a pasar exactamente con las pensiones de cara a 2026? Pues empezamos con un dato que te va a interesar mucho si estás en esta situación. Se mantiene ese conocido plus del 20% en la pensión por incapacidad permanente total. Este extra, que se conoce técnicamente como total cualificada, está diseñado específicamente para los mayores de 55 años, y tiene mucho sentido, porque se entiende que a esa edad es infinitamente más complicado volver a encontrar trabajo, aunque tu incapacidad solo te impida hacer tu trabajo habitual.
Para que puedas visualizar mejor todo esto, déjame ponerte cifras concretas que te servirán como guía perfecta. La pensión siempre se calcula sobre lo que llamamos la base reguladora, que para entendernos fácilmente, depende de lo que hayas cotizado a lo largo de tu vida laboral. Fíjate bien en esta progresión, porque es importante que la entiendas. Y la incapacidad permanente total te da un 55% de esa base reguladora. ¿Por qué ese porcentaje? Porque te impide hacer tu trabajo habitual, pero todavía podrías, en teoría, hacer otro tipo de trabajo diferente. La absoluta, en cambio, es el 100% completo, porque ya no puedes realizar ningún tipo de trabajo remunerado. Y la gran invalidez suma un 50% extra sobre ese 100%, llegando al 150%, para ayudarte a pagar la asistencia de otra persona que necesitas para las actividades básicas de la vida diaria. Y ahora viene una noticia que nos afecta a todos los pensionistas de una u otra forma. Para 2026 se prevé una subida del 2,7% en todas las pensiones contributivas. Este ajuste va directamente ligado a la inflación registrada entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, y el objetivo es muy simple, pero fundamental: que el dinero de tu pensión no pierda valor con el paso del tiempo. Es decir, que puedas comprar lo mismo con tu pensión en 2026 que podías comprar en 2025. Para que te hagas una idea de lo que esto significa en euros sonantes, si tienes una pensión media de jubilación de unos 1.500 euros al mes, esta subida te supondrá aproximadamente 572 euros adicionales al año. No está nada mal, ¿verdad? Pero hay más cambios importantes que debes conocer. Presta mucha atención también a los subsidios por desempleo, porque aquí hay una modificación que puede afectarte. Desaparece una ayuda que era muy específica para personas que perdían la pensión de incapacidad por una mejoría en su estado de salud. A cambio, hoy otros subsidios se reorganizan con una filosofía diferente. La idea es que cobres más dinero al principio para darte un colchón más grande en los primeros meses, cuando más lo necesitas. Eso sí, que quede absolutamente claro: el subsidio para mayores de 52 años no se toca ni un ápice, se queda exactamente como está. Este subsidio es crucial para muchas personas que se encuentran en esa tierra de nadie entre el final de su vida laboral y el acceso a la pensión de jubilación. Y aquí viene un detalle que puede parecer pequeño, pero que en realidad dice mucho de ese cambio de mentalidad del que hablábamos al principio de todo este tema. Hasta el lenguaje oficial se está actualizando para ser más respetuoso y digno. El término gran invalidez, que reconozcamos que suena bastante duro y arcaico, se está sustituyendo progresivamente por complemento de asistencia de tercera persona. Es un pequeño cambio de palabras, pero que en el fondo significa muchísimo para las personas que viven esta realidad. Ahora llegamos a la parte que toca un tema que genera muchísima ansiedad entre los pensionistas: las revisiones y todo ese papeleo que tanto preocupa. Y aquí, sinceramente, las noticias son muy positivas. Vamos con un concepto que da una tranquilidad enorme: la fecha de revisión vinculante. Gracias a una sentencia del Tribunal Supremo, las cosas han quedado muy claras. La fecha que aparece en tu resolución inicial de incapacidad, esa que dice plazo a partir del cual se podrá revisar, ahora es sagrada. La Seguridad Social no puede llamarte a revisión antes de esa fecha, salvo que haya un error de diagnóstico realmente garrafal. Esto dibuja un mapa de vida mucho más predecible. Te conceden la incapacidad, te ponen una fecha de posible revisión, y hasta que llegue esa fecha, tienes estabilidad absoluta. No más cartas inesperadas, no más sustos cuando abres el buzón. Y lo mejor de todo es que cuando alcances la edad de jubilación,
que en 2026 será de 66 años y 10 meses, se acabaron las revisiones para siempre. Tu pensión se convierte automáticamente en una de jubilación con el mismo dinero y adiós para siempre a la incertidumbre. Además de esta estabilidad, el sistema se está volviendo más sencillo. Un buen ejemplo es el paso del subsidio por desempleo agotado al ingreso mínimo vital. Ahora es mucho más fácil, porque el subsidio ya no cuenta como ingreso cuando solicitas el IMB. Se quita papeleo, se eliminan barreras burocráticas. Al final, se trata de que las ayudas lleguen a quien las necesita de verdad, sin tanta complicación administrativa. Vamos a resumir todo esto en 4 ideas clave para que quede bien claro. Primero, seguridad laboral. Se acabó el despido automático cuando te diagnostican una discapacidad. La empresa tiene que intentar adaptar tu puesto antes de plantearse cualquier otra cosa. Segundo, estabilidad financiera. Las pensiones suben ese 2,7% que mencionamos y se mantienen todos los pluses importantes. Tu economía familiar puede planificarse con mucha más certeza. Tercero, certeza en las revisiones. Las fechas que te dan al principio son vinculantes y te dan años de tranquilidad. Ya no tienes que vivir con esa espada de Damocles sobre tu cabeza. Y cuarto, simplicidad. Se está facilitando genuinamente el acceso a las ayudas, o eliminando trabas innecesarias que durante años han sido más un obstáculo que una protección. Todo esto nos lleva a una reflexión importante. Con este marco que protege mucho más tanto el trabajo como la salud, la gran pregunta ahora es: ¿cómo va a cambiar el futuro de las carreras profesionales de las personas con discapacidad en España? Porque desde luego parece que estamos a las puertas de una etapa completamente nueva. Pensémoslo bien. Cuando tienes certeza sobre tus fechas de revisión, cuando sabes que tu puesto está protegido, cuando las ayudas son más accesibles, se abre un horizonte de posibilidades que antes simplemente no existía. Las personas pueden tomar decisiones a largo plazo, pueden invertir en formación, pueden planificar proyectos profesionales sabiendo que tienen una red de seguridad real. En definitiva, y el panorama para los pensionistas en 2026 es de mucha más certidumbre. Tu puesto de trabajo está más protegido, tus fechas de revisión ahora son sagradas, y el sistema en general es más humano y comprensible. Es un cambio profundo en la filosofía de cómo tratamos la discapacidad en nuestro país. Pasamos de un modelo punitivo y desconfiado a uno que realmente protege y facilita la vida de las personas. Este ha sido nuestro recorrido por los cambios más importantes que afectan a las pensiones de incapacidad en 2026. Cambios que, sin duda, marcan el inicio de una nueva era en los derechos de las personas con discapacidad en España. Una era donde la dignidad, la certeza y la simplificación administrativa dejan de ser aspiraciones para convertirse en realidades tangibles en la vida de millones de personas.